Entonces eso quedó como en el aire, ¿no? Como un duelo pendiente. Y poco a poco lo tengo que ir haciendo, es decir, lo que no se hizo en un día o en un mes, lo he tenido que ir haciendo en muchos años. De los estigmas de estas cosas es el miedo que te queda un miedo cerval a todo lo que sea, a la amenaza, a la fuerza, a la violencia, a las armas, a la violencia por supuesto injusta, ¿no? Sí queda un miedo terrible. Bueno, Rosario Outes. Rosario Outes. ¿Outes? Outes. Outes. Rosario. ¿Desde? Salta. Sí, ¿qué es lo que? ¿Yo qué soy? Sí. Profesional, licenciada. ¿Licenciada en qué? Filología. ¿Ah? Filología. Filología. ¿Los datos de...? ¿Los chicos? Sí, los chicos. A ver, Esmeralda Serrano. Y después Matías ¿Matías Juan? Herrera, ¿no? ¿Herrera? Sí. ¿Están? Listo. Gracias. Esa parte de la artesanidad. Sí. ¿Qué edad tenía cuando venía usted? ¿Cómo? ¿Qué edad tenía cuando venía? 14 años. ¿Es el mismo camino? Déjame que vaya un poco más por allá. Sí. Sí. Lo que pasa es que no tiene mucho mantenimiento de la... Entonces está como más decrépito, ¿no? Bueno, el papá siempre nos lo decía. Lo que pasa es que esas cosas es difícil, ¿no? De crearlas. En cierta manera él me educaba, me decía, él me preparaba, él me decía que lo iban a matar. Y me decía también que yo no tenía que llorar, y me decía que él tenía unas convicciones políticas y que él estaba ahí porque él había decidido luchar por todos los hijos de los argentinos, que yo no era la única hija del mundo y que tenía que asumirlo y que no tenía que llorar cuando él se muriera. La verdad es que lo primero que sentí fue una especie de alivio, porque yo la verdad es que no sufría mucho pensando que él estaba preso. Además yo sabía, era consciente que los estaban maltratando, que los torturaban,
sabía que él lo pasaba mal, que no dormía bien. Yo sabía positivamente que les metían la picana para hacerlos hablar, porque utilizaban esos métodos y sabía que le habían pegado, sabía cosas de estas, ¿no? Pero eso no es muy bonito saberlo, ¿sabes? No. Acá detrás de esta reja era donde estaba papá. Y entonces sería la tercera celda, la cuarta, por ahí a mano izquierda, así. Y aquí en esta mesa estaban todos los familiares, traían comida. Y bueno, charlaban durante una hora o dos. La visita era aquí, sí. En realidad mi papá entonces era el mayor de los que estaban acá, porque todos eran más chicos, pero por lo visto era el que más deporte hacía. A Pablo Oute ya se le imputaba desde el año 62, era una persona que no estaba dentro del esquema estándar de una ciudadanía que venía mucho más amortiguada o anestesiada en relación a lo que es un criterio revolucionario. Estábamos en una sociedad conservadora. Acá los del FRP, por ejemplo, cuando vienen los reyes de Bélgica, a Salta habían quemado una bandera de Bélgica. O sea, era una secuencia donde esos hechos, como los del 62, eran extraordinarios. Una persona que planteara dentro del marco de una dictadura militar, como lo fueron las de Onganía, la de Lanusse, la de Levington, estaba en vigencia la doctrina de la seguridad nacional, que era una derivación de lo que eran las estrategias anticomunistas de Estados Unidos. O sea que el que no estaba con el establishment estaba totalmente en contra. No había una tercera posición, aun cuando Perón alguna vez la quiso sostener. No había. O estabas de un lado o estabas del otro. Asustaba mucho a Estados Unidos y a la CIA la expansión del socialismo chileno. Asustaba mucho el esquema guevarista en Bolivia, con el Che Guevara. Entonces, consecuentemente, por vía de la CIA y por intermedio de políticas hasta el nivel diplomático elevado, lo que se disponía era directamente un esquema de contribución a que las fuerzas se tornaran más reaccionarias. Las fuerzas de seguridad las iban integrando con personas que tenían un perfil represivo alto y que eran adiestrados en este esquema de inteligencia. Y la inteligencia se basaba en los antecedentes que tuviera una persona, que para ellos indudablemente era negativo. Para el esquema de lo que era la Revolución Popular era un jalón o era un blasón, pero los que triunfaron fueron los otros. Los que no querían esa revolución, los que no querían el socialismo, los que veían que el marxismo o el socialismo atentaba contra la cultura occidental y cristiana, el ser nacional, la patria, era muy llegada la concepción. Resistencia, 17 de junio de 1975. Querida Josefina, hoy recibí tu carta y la de mis hijos. Tener noticias de ustedes me pone de muy buen humor, saber que están sanos y sin problemas. En esta forma me quedo tranquilo y me siento a escribirles con el deseo de transmitirles tranquilidad, pues me encuentro bien. También la noticia de que en el Ministerio del Interior no encontraron causa para acusarme confirman lo que les dije a ustedes. Lo incomprensible es que a pesar de ello llevo 7 meses preso. Quizás me liberen y no me ocasionen el irreparable daño de alejarme del país y de mi familia. De todas maneras estoy preparado para lo que venga. La responsabilidad la tendrán quienes cometan los errores. Desde hace varios días están dando libertades y opciones. ¿Será que me acostumbré a estar preso? No me sorprende que no figure mi nombre. Tal vez se les ocurra algún día mencionarme, ya que no es posible figurar siempre en lista de presos sin causa o de traslados sin razón. Creo que te avisé que solamente puedo recibir y enviar correspondencia a padres, hermanos e hijos. Explicarles a mis primos y tíos. Saludos a Tano. Pablo. Querido José, acabo de leer la información que dan los diarios sobre el plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical
y las manifestaciones que hizo Martínez Arabia al tratar el tema de los presos políticos. Es penoso ver en Salta un radicalismo conducido por empresarios solamente sensibles al bolsillo, ya que son ciegos a los problemas que afectan al pueblo. Sobre mi situación, Sara me está haciendo algunos trámites que son llenos de inconvenientes, pero la flaca es tenaz y no afloja. Habla con abogados, legisladores, embajadores, etc. y no consigue sacarme de la jaula. Parece que estuviera pegado. Querido hijo, en agosto del 75. Por tu carta a los chicos veo que estás bien. Me dejó pensando lo que dices, que echas de menos a tu familia y a tu patria. Veo que tu intención es volver lo antes posible. Yo no lo deseo. Pienso que debes estar allí, tranquilo, sin ningún peligro, y dedicarte de lleno a trabajar y pensar nada más que en los seres queridos. Que sean otros los patriotas, ya nosotros sufrimos demasiado. Ya no podría sobrevivir a la más mínima. Pero a tus hijos poco a poco les puedes tener a tu lado. Pensar que por ahora la Argentina está liquidada y pasará 3 o 4 años y entonces será todo distinto. Pero por el momento ni pensarlo. Como te digo, trabaja en lo que podás. Irás mejorando poco a poco, sobre todo con tranquilidad. Después de tanta larga ausencia tienes que haber pensado mucho y verás que tu idealismo no te ha proporcionado nada más que dolores. Quiero que estés contento en Venezuela, que no estés pensando en volver rápido, sino cuando te convenga y puedas estar tranquilo. Te pido recapacites y no insistas sobre esto que sabes que sería una fatalidad. Hijo, empieza una nueva vida, tranquila, de trabajo y cordura, con un poco de egoísmo, pensando en los seres que te quieren y nada más. Piensa y verás que tengo razón. Si el gobierno cambia, ya se verá. Por más que, como te repito, como allí no estarás acá. La gente de aquí piensa en poder irse. Proyecto de microemprendimiento. Convivo mucho tiempo, casi 1 año y medio, con él en el presidio. Él cae más o menos en noviembre, a mí me detienen en diciembre. Empezamos a compartir cárceles, ¿no? Primero acá en Villa Las Rosas, 6 o 8 de enero más o menos, nos trasladan a Tucumán, vía terrestre de Salta a Tucumán. En Tucumán nos trasladan a Buenos Aires en el avión de la provincia de Salta, que por cuestiones climáticas no podía llegar a Salta. Y estando en Buenos Aires, todo el presidio, digamos, más o menos unas 2.000 personas más o menos, nos ponemos de acuerdo y se hace un plan de lucha y resolvemos hacer una huelga de hambre, de la cual dura 82 días. Nos trasladan a Rawson, a base Almirante Sar. Ahí estamos unos 15 días más o menos. Y luego nos trasladan al Chaco. Y de Chaco nuevamente al penal de Villa Devoto. En todo este interín nosotros empezamos a tener conversaciones porque obviamente no íbamos a obtener la libertad. Si bien es cierto, no se nos podía comprobar alguna actividad gruesa, digamos, pero se tenía indicio de que sí podíamos tener alguna actividad, ¿no?, seria. Entonces éramos personas que estábamos destinadas a no lograr la libertad. Entonces Pablo, que a su vez tenía un pariente
en Venezuela, que era embajador de Venezuela, argentino en Venezuela en ese momento, donde llegó Sarabia. Entonces Pablo me dice, mira, nos conviene irnos a Venezuela porque esta persona que está allí nos puede servir de apoyo, ¿no? Mínimamente para la cuestión laboral, cuestión de documentos y todo eso. Entonces parte de nuestros compañeros se van al Perú, otros tantos salen a México y nosotros dos nos vamos a Venezuela. No sé muy bien cuál es el motivo donde Pablo decide, en principio, por las versiones que había del exilio, aproximarse un poco a Argentina. Aproximarse significaba que podía hacer base en Bolivia, ¿no? Donde había algunos compañeros nuestros y demás, pero su pensamiento va mucho más allá y aparece en Salta nuevamente, ¿no? Luego quiere salir de nuevo y confía un poco, ¿no?, en parientes y demás, y obviamente que hay un error de cálculo y que le cuesta la vida, obviamente, ¿no? Primero es como que lo obligan, lo entregan a que se entregue a la justicia y luego termina siendo secuestrado de la cárcel y aparece fusilado en esta masacre que se llama Palomitas, ¿no? Lo rescatable de la figura de Pablo es su entereza moral, su entrega, ¿no?, hacia una causa justa, hacia la causa de los pueblos, ¿no? Eso es lo valorable, digamos, de Pablo. Luciano Caile, periodista, intransigente, cronista policial de la época, Y bueno, yo lo conocí ahí a tu abuelo y me llamaba la atención la cantidad de gente que lo rodeaba. Siempre era como el preso más popular, ¿no? Siempre había mucha gente visitándolo y él tenía buen trato para todos. Era una persona muy cálida. Yo me acuerdo que me contaban los compañeros que era una persona muy respetada por los compañeros, tanto por los que venían del PRT como los que venían de Montonero. Entonces, como él era respetado por los dos partidos más importantes de los presos que estaban ahí, era una especie de mediador para que entre ellos se pusieran de acuerdo. Yo me acuerdo haber sentido historias de él que era muy valiente, muy desprendido, muy solidario con la gente. Y llamaba mucho la atención porque él podría haber gozado los privilegios de una clase y sin embargo él eligió estar del lado del pueblo, de los que menos tenían, ¿no? Bastante fuerte. Y el papá son 5 hermanos, el papá, el abuelo Pablo, Enrique, que lo mataron también cuando tenía 35 años. Nunca se supo bien, pero también creo que era por motivos políticos. Lo que pasa es que fue bastante antes de mi papá y bueno, quedó un poco sin aclarar. Entonces Pablo ha vuelto porque de alguna manera tenía que seguir con la militancia, tenía que vengar la cosa de Enrique, que para él ha sido lo más desgarrador que puede haberle pasado. Sí. Porque a mí Pablo me dijo, me han muerto mi hermana, me han muerto mi madre, me han muerto mi hembra.
que a mí me llamó la atención está. Es decir, era el todo para él, su hermana. Entonces, Pablo me dijo, ha sido Gil, que yo me conmoví muchísimo con esto. Y yo decía, pero este está loco, ¿qué tiene que ver Gil? ¿No? Te lo juro por lo más sagrado que yo tengo en mi vida, que no lo he comentado porque incluso un sector de la sociedad decía, sí, estos son unos chiflados, unos tipos de la noche, con estas vidas complicadas que tenían los dos, porque eso también es verdad. Se prestaba para que le puedan inculpar este San Benito de que había sido una pelea de los bajos fondos. Y además que es imposible, gente que los ha conocido a los dos, que vos los has conocido, que una mujer, como esta sinvergüenza, y el marido de esta los puedan agarrar a Enrique y a Pablo. Imposible. Entonces, ¿qué? ¿Los tenían atados? ¿Los tenían amordazados? ¿Cómo hacía? Eso es una emboscada. Pobre Marco. Hasta dónde llegaba, ¿no?, la calidad humana de Pablo, que cuentan expresos sobrevivientes de esa tragedia, lo que era Pablo con los presos políticos en el penal. Permanentemente levantaba la moral, el ánimo. Era un operador de la solidaridad y de la fraternidad diaria. Y han tenido miedo a Pablo también, porque sabía que no lo podían dominar. Claro. Pablo iba a ser dominado solamente muerto. A Falco lo sacan creyendo que era Pablo, porque eran los dos viejos y pelados. Y cuando se dieron cuenta que no era Pablo, lo encerraron de nuevo y lo sacaron a Pablo. Sí. Entonces sabían que lo querían matar a él. Si hubieran hecho las cosas con valentía, es decir, ellos han combatido los supuestos delitos de la subversión con las peores armas, porque ellos tenían la obligación de hacer las cosas de frente. Han sido víctimas de la incomprensión de los dos sectores enfrentados que tenemos en la sociedad, tanto a la que uno pertenecía, y pertenecía Pablo y Enrique, a la clase de alta, de Salta, a la tradicional, también ha sido sospechado del otro lado, porque como el cholo iba a ser sincero. Ahora por ahí algunos te van a comentar, bueno, sí que Pablo no salía de un café que estaba en la España casi con Mitre, ¿no? Que Pablo, qué sé yo, era un radical bohemio. Y es que a nuestra organización le convenía que él pase así, por ese papel. Sí, bueno, este no está en nada. Y después, claro, uno por aparte ya salía de la ciudad, se reunía con él, planificaba cosas. Igual de Enrique decían, sí, este es un escribano, este de la burguesía, este es esto, ¿no? Claro, y la situación era otra. Pero el propósito de Pablo era de que nos reunamos y de frente así, digamos, por qué tenía que surgir una nueva central obrera con sindicatos organizados desde las bases y con planteos así, consecuente con la clase obrera, ¿no? Y nosotros somos antiimperialistas, queremos un cambio social, luchamos por el
socialismo y la liberación nacional, ¿no? Sí, continuamos la línea de los años 70, ¿no? Toda la lucha y reivindicamos la lucha de los compañeros de toda esa época. Nosotros en aquel entonces éramos miembros del PAS, del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Esto era como Frente Revolucionario Peronista. O sea, ahí estábamos ligados al Partido Revolucionario de los Trabajadores que dirigía Santucho, a lo que era el OCPO, a lo que era el MRA, es decir, la mayoría de los grupos revolucionarios de la izquierda estaban dentro del FAS. Así que entonces había una permanente relación de nosotros con todos esos nucleamientos. Entonces, de hecho, la actividad en un comienzo era actividad política, de buscar gente para adherir, es decir, actividades políticas de enfrentamiento, de resistencia, actividades militares. Pero después, cuando esto se desordena todo, ya la actividad cambia, una actividad de repliegue, de esconder compañeros, de sacar compañeros, de ver qué pasa en la cárcel. Es decir, cambia, es decir, hay un periodo bastante largo con una actividad puramente defensiva, ¿no? Especialmente con la dictadura del proceso. Pablo Eliseo Autes fue un dirigente de la Unión Cívica Radical, fue también subdirector del diario El Intransigente, diputado provincial, y luego tomó la determinación de abandonar la lucha dentro del Partido Radical y encararla desde otros ángulos. Lo que en aquel entonces puede haber sido para muchos una especie de pecado cívico, como diría el vasco Sabater, hoy para otros es algo que lo meritúa a Autes en un nuevo consenso político. Yo recuerdo que fuimos a verlo en 2 oportunidades a la cárcel, en Villa Las Rosas, y en la segunda oportunidad Pablo nos dijo, miren, yo les pido a ustedes, porque son mis amigos y los aprecio mucho, que no vuelvan más a verme, porque no les hace bien. Ustedes van a ser, de alguna manera pueden ser molestados, tener problemas. Así que, por favor, no vengan. Estamos en contacto, pero no vengan. Yo sé cómo hay aprecio entre los dos. Esa fue la última vez que yo lo vi a Pablo. Luego de lo que pasó con Pablo en Palomitas, vino a Salto un ministro del Interior con el cual Martínez Arabia tuvo un duro intercambio de palabras que casi termina a golpe de puño, porque Miguel Ángel no aceptaba, ni aceptó nadie, este final ignominioso que se dio salvaje de lo que ocurrió con Pablo y los que estaban detenidos en el penal de Villa Las Rosas. El que lo saque es Espeche, el capitán Espeche. Lo manda que saque los precios y él lo saca. Y él sabe que Pablo, que lo ve, lo conocía. Pero le da orden, lo saca y lo entrega, según dicen en el portezuelo, a una patrulla del ejército, que es la que lo lleva. Y después aparece de que había un tiroteo, la versión del ejército, un tiroteo con el ERP. Y cuando caen los periodistas no encontraron rastro, tiroteo, nada. Fue una masacre, lo mataron. Según dicen, Pablo que intentó escapar, y ahí con el descampado lo bajan. ¿Esa la tenía vos, esa versión? Sí. Como también que él en la cárcel, cuando lo van a sacar, se resiste y lo hieren en un brazo. Era la antítesis del burgués. Pero lo importante es que yo te digo, que te quede claro, que él era bueno. No hay caso, ¿no? Las cosas son como son y yo creo que ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar de padre, es el padre que me toca y no solo que me toca, sino que estoy contenta con él. Estoy contenta con él, con todo lo que ha supuesto, es lo mejor que me podía haber pasado. Es lo mejor que me podía haber pasado. No lo cambio por ninguno. ¿Cuánta gente puede decir que su padre ha tenido la generosidad de decir, bueno, yo no lucho solo por ti, lucho por todos los hijos? Porque eso, decirlo, ¿quién tiene el valor de decirlo? Yo no sería nunca capaz de decírtelo a ti. En cierta manera, bueno, es duro, pero también es como si dijéramos, es otra categoría moral. Es como si dijéramos, es un ascenso dentro de lo que es las categorías morales de las personas.
Lo que pasa es que tienen unos precios altísimos según en qué momento histórico y según en qué tesitura y según en qué coyuntura, porque la verdad es que el precio era altísimo en este momento. Bueno, y tu abuelo, que era el tema inicial que hablábamos, fue un tipo, es el análisis mío, no puede ser equivocado o no, fue un conservador, era un conservador, originado en familias conservadoras, pero con una visión social muy marcada. Empieza en el radicalismo, se forma en el radicalismo, y hay un momento un momento en su vida en el que se produce un quiebre, ¿no es cierto? En lo que él se despega de lo que son los partidos oficialistas, digamos, y empieza a incursionar en los partidos más radicalizados. Es súper triste, ¿no? Pero yo siempre lo asumo como si mira lo que le costó a él y todo lo que me dejó a mí. Entonces me hace mucho bien, ¿entendés? Era dedicado a la mitad, a los amigos, dado para los amigos, y era muy gaucho. Y como en las campañas electorales y todo lo ayudábamos al Rengo, y andábamos en el comité y salimos en la campaña. Yo nunca he subido a un escenario a hablar, a Pablo le gustaba. Él subía a hablar, que toda la gente del campo, ¿comprendés? Pero era imposible, por él le gustaba hacer lío. También sabe qué hace, un día estábamos, ¿vos conocés Buenos Aires? Sí. Bueno, estábamos en la calle Corriente y Libertad, justo en una esquina. Justo en una esquina. Viene y en eso él ve a un salteño que lo llevaban preso, que lo llevaba uno de uniforme y otro de civil, lo llevaban preso. Ay, nomás ese curso, ¿qué te pasa? Y se viene el de civil a meterse, y parece que medio lo aprepia a Pablo, y Pablo le da una trompada. Se arma un lío de la gran siete, de hecho que ahí había también de civiles, un montón de gente lo llevan preso. A Pablo. Entonces cuando lo llevan preso, yo lo primero que hago, lo hablo a Pablo Mesone, que era el tío de él, que era juez. Ay, nomás lo hablo, ¿a qué hora? Sí, como a las 11 de la noche, algo así que sí. Doctor, le digo, sí, disculpe que lo moleste, que esto, que otro, lo hablo, porque a Pablito lo han detenido, ha tenido un problema con un empleado de policía, que esto, que otro, y yo para agrandar la cosa y para que vaya rápido, y me han dicho, parece que ahí me han pasado un dato, que ya le han sacado la camisa, parece que lo quieren torturar, algunos, ya no me voy para allá. Y entonces salió Mesón, y por supuesto era un juez que pesaba mucho. Inmediatamente solucionó todo. Tenía un frigorífico en la calle Córdoba, casi esquina Tucumán, a media cuadrita de ahí del frigorífico. Tenía un frigorífico y bueno, estaba ahí siempre trabajando, pero ¿qué iba a hacer negocio si él, en vez de cobrar, a veces iba un amigo que y no cobraba nada? Sí, no, lleva. Y bueno, no hacía un negocio para él. Yo me acuerdo cuando estábamos todos clandestinos en una casa, todo encerrado, y el único legal era el Pablo. Entonces le decíamos, bueno, Pablo, ¿qué necesitan? Bueno, mira, ya no hay que comer. Y Pablo se iba al frigorífico y volvía con las mortadelas. El sueño de la mortadela propia. Se traía una mortadela. La mortadela así traía. Así que le damos duro a la mortadela. Era un grupo, pero pues eran como 7 personas dentro de una casa chiquita y no podíamos salir en ninguna hora, nada, había que estar como presos, ahí estaban todos perseguidos. Y Pablo el que iba y volvía, ¿no? Y se encargaba de traer la comida, entonces venía, y se ve que no tenía que conseguir, entonces venía con un pedazo de fiambre. Para el común de la gente, un buen tipo, ¿no? Ahora para lo conocido, un buen compañero, eso era él. Entonces él tenía la idea esa, de que tenía que venir un cambio, por eso luchaban por la igualdad de la gente,
los salarios, que no haya tanta diferencia del que tiene mucho y el pobre. Cosas así, era un tipo... Pablito ha sido un bohemio, ¿me entendés? Y bueno. Hola, Mercedes. Soy Soledad, encantada. ¿Qué tal? Y bueno, Esmeralda me llamó por teléfono y me comentó que había visto por la televisión un programa en el que hablaban de que había un grupo de médicos, de especialistas argentinos que venían a tomar ADN para seguir buscando a los descendientes, a los hijos, a los desaparecidos, los chiquitos que han desaparecido y que todavía se sigue en eso. Y aunque en mi caso personal el tema del ADN no era demasiado importante porque a mi papá no lo mataron en la calle, no lo sacaron, no desapareció en un río. Digamos, lo sacaron de una cárcel y eso es un hecho que ha pasado en pocas ocasiones en Argentina. Incluso dentro de la locura que había en el año 75 y 76, esas cosas no se hacían. Digamos, sacar a alguien que está bajo el poder, bajo la autoridad de la justicia, hay que estar muy loco. Y hay que estar muy convencido de que uno tiene la verdad y que pasa por encima de Dios y de todo para hacer una cosa así, ¿no? Digamos, lo que hacían normalmente era matarlos en la calle, sacarlos de su casa. Sí, desaparecerlos. Desaparecerlos. La verdad da mucho miedo y... ¿Por qué te da tanto miedo decir a todo el mundo que vos lo querías matar? ¿Por qué te da tanta vergüenza? ¿Por qué no lo decís? Yo lo quería matar. Yo lo maté. Yo le pegué un tiro a 1,5 metros y estaba con las manos atadas. Yo no tendría tanto reparo en decir eso. Yo te voy a matar a 1,5 metros. ¿Por qué le da tanto miedo decir la verdad? Yo lo quería matar. Yo me organicé con el jefe de policía, con el juez, con no sé quién, para sacarlos a las 4 de la tarde, pero después pensamos, no, mejor lo vamos a hacer por la noche. ¿Por qué te da miedo decir eso? No debería de darte miedo, ni vergüenza, ni nada, ¿no? Sin embargo, les da vergüenza. Por eso yo estoy esperando la sentencia, ¿no? Que diga, bueno, fulanito, hijo de fulano y de mengana, DNI argentino, no sé cuánto, culpable de asesinato de fulano, mengana, perfecto. Solamente eso, nada más. Todos los nombres, uno por uno, escucharlos, uno y escucharlo muchas veces, eso es lo que quiero. Y verles la cara, cuando el juez les dice, usted es culpable de asesinato. Gente de mi propia familia decía cosas como, ya está bien, que dejen de investigar, si ya han pasado 30 años. Lo que se oye tantas veces, lo que se oye aquí, cuando dicen, ya han pasado 70 años. Bueno, en Salta, los del campo decían que ya han pasado 30 años, para que van a seguir investigando, así, no sé qué. Como me decía mi abuela, Soledad, hay que perdonar. Hay que perdonar, porque vos sos católica y de tu familia tenés que perdonar. Yo ya voy a perdonar cuando alguien me pida perdón. Primero que me lo pidan, ya veré yo si perdono. Pero que te lo diga tu familia, las hermanas de mi papá, o sea, la gente más cercana, hay que perdonar. El perdón es una cuestión personal, yo creo que sí ha llegado al perdón personal.
pero no al legal, digamos. Eso es otra historia. Eso, que se haga justicia, y ya veré yo si perdono en el futuro, si me perdono a mí misma, si perdono a alguien. No, eso todavía no me lo he planteado, pero lo primero es esto. Entonces, vas a ver que yo te voy a tomar la sangre en 3 secantes, que son estos secantes especiales para tomar muestras de sangre. Uno de los secantes va a ir directamente al laboratorio en el momento que tú nos digas que ya se puede, ¿sí? Otro va a quedar en custodia en el archivo de la memoria y otro va a quedar en custodia en el laboratorio del equipo. Ya está. Ahora relaja la mano, que ya solamente tomarlo en el secante y ya está. Yo nunca lo vi muerto. Entonces, es verdad también que otra cosa de las cosas que me ha mortificado todos estos años es no haberlo visto muerto, no saber que él estaba ahí o no. Porque yo creo que las personas cuando las queremos hasta después de muertos, queremos saber dónde están. Y eso no lo tuvimos, porque nosotros nos dieron el cajón cerrado. Yo tengo que saber que es mi padre el que está ahí. Y tengo que saber dónde está mi padre muerto.